Ahora miremos al decreto de las religiones no cristianas, el cual es considerado el tercer decreto que queremos discutir con ustedes. Está bien claro que estas religiones no cristianas tienen un número de verdades naturales. Por ejemplo, el respeto a la gente mayor, ayuda para aquellos en miseria, ser prudente en la conducta, etc. Y es claro que estas religiones a veces tienen muchos elementos que están ocultos, los cuales son rastros de la revelación primitiva de Dios a Adán y a Eva. Y finalmente está claro que estas religiones han tomado ciertos elementos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Islam, el cual confiesa un solo Dios, toma esta creencia de la religión cristiana. Pero por otra parte, podemos decir que estas religiones no cristianas no solamente no llevan a la salvación, sino que son en sí mismas obstáculo para encontrar la verdad. Son sistemas de resistencia al Espíritu Santo. Frecuentemente esta gente tiene un gran apego a sus creencias que les impide dejarlas. Tomen por ejemplo a los musulmanes. Es muy difícil para ellos la conversión. Ellos están completamente amarrados por su sistema, sus alrededores, sus grupos, clanes, por su Estado Islámico. Es mucho más fácil convertir a un pagano en el monte. Por lo tanto, estas otras religiones no llevan a la salvación, sino que son sistemas por los que el padre de las mentiras retiene a las almas en el error muy lejos de Jesucristo. ¿Qué es lo que el concilio dice acerca de otras religiones? Les daré algunas líneas. Número 2. Así, en el hinduismo, los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética, a través de profunda meditación o bien buscando refugio en Dios. Mis queridos amigos, esto es una mentira, porque hinduismo no reconoce a un único Dios, sino muchos ídolos. Ustedes saben que ellos adoran diferentes animales, criaturas de toda clase de cosas, especialmente a la vaca sagrada, a la cual no pueden matar, porque hacer esto sería sacrilegio. Tienen gran consideración para con los ratones y las ratas. Consideran a las ratas vehículos de sus dioses. Creen en la reencarnación. La gente tiene una deuda por toda la vida y si ésta no es pagada, ellos tienen que pagarla en la próxima vida reencarnando en un animal. De manera que no puedes tocar a una rata porque podría ser tu abuela. Hay otra grave consecuencia de esta creencia. En hinduismo, tú no encuentras misericordia o compasión. ¿Por qué no? Porque aquellos que se encuentran en miseria están pagando, limpiando su karma, su deuda. Y si no la limpian en su existencia humana, no la limpiarán después. Por lo tanto, si usted los ayuda, usted lo que está haciendo es tardar su redención y así que de ninguna manera usted encuentra caridad cristiana entre los hindúes. La cosa más avergonzante que usted encuentra cuando visita la India no es la gente viviendo en pobreza y miseria, viviendo y muriendo en el camino, sino es ver cómo los hindúes pasan a lo largo de estas pobres criaturas y no les conmueve en lo más mínimo a ellos.
encuentran en esto algo muy normal, razonable, de acuerdo a su religión. La segunda religión que trató el concilio fue el budismo. En el budismo, según sus varias formas, se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres con espíritu devoto y confiado pueden adquirir el estado de perfecta liberación a la suprema iluminación, por sus propios esfuerzos apoyados con el auxilio superior. Primero que nada, se debe decir que esto es totalmente contradictorio a nuestra religión católica. En nuestra religión católica, nosotros confesamos la necesidad absoluta de un Redentor y su gracia, y confesamos que no podemos nada por nuestros propios medios para obtener esta gracia o redimirnos a nosotros mismos. El concilio dice que el budismo piensa que puede alcanzar la iluminación suprema por sus propios esfuerzos. La total redención es por sus propios esfuerzos. Esto es absolutamente contrario a la fe católica. Secundariamente, el objetivo último del budismo es entrar a nirvana, a la nada, ser disuelto, ser liberado de todo. Es como la aniquilación de la persona. Este es el último objetivo de sus esfuerzos. La religión católica es totalmente lo opuesto. ¿Cuál es nuestro último objetivo? Amar a Dios y ser transformados por su gracia y su caridad, de manera que nosotros mismos, nuestras almas, se conviertan en amor y caridad, de manera que nosotros, nuestras almas, sean amor y caridad. Nuestro objetivo final es entrar en la eterna caridad, la cual es Dios. Nuestro último objetivo es alcanzar completamente la virtud más alta que se puede imaginar, es decir, la caridad, mientras que el objetivo del budismo es totalmente lo opuesto. Está totalmente claro que en el budismo, como en estas otras religiones asiáticas, el principio de no contradecir es negado. ¿Qué significa este principio? Significa que las cosas no pueden existir y no existir al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿hay un vaso o no hay un vaso en esta mesa? Pero es que es imposible que al mismo tiempo pueda o no pueda haber un vaso sobre la mesa. Las religiones asiáticas niegan este principio fundamental. Echémosle un vistazo a Japón. Hay más adheridos a estas religiones que el total número de habitantes. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, mucha gente pertenece a diferentes religiones al mismo tiempo y ellos encuentran esto como algo muy lógico. Ellos pertenecen a esta religión y a la otra porque si una es falsa, la otra puede ser la verdadera. Mis queridos amigos, estas religiones asiáticas están penetrando de una manera enorme en nuestros países, en Europa, en Estados Unidos, con todo su sistema de prácticas e ideas, sus gurús, el yoga, la meditación trascendental y sus ideas de la reencarnación. Todo esto se ha esparcido en nuestros días, penetrando en todo y en todas partes, teniendo una influencia en nuestras vidas, tanto en la manera privada como pública. Especialmente actúan a través del movimiento llamado Nueva Era, el cual tiene un arco iris como símbolo. Es peligroso porque es una criatura esotérica originándose de la teosofía del último siglo
y de la antroposofía en nuestros días. ¿Qué dice el concilio acerca del Islam? En el documento, en el número 3, leemos: la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello, aprecian además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por tanto, aprecian la vida moral y honran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. ¿Qué piensan cuando leen este párrafo? Probablemente piensan que hay unas sutiles diferencias entre nosotros y los musulmanes. Ellos no reconocen la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdad, pero eso no es una cosa muy importante. Ellos lo veneran como a un profeta, le tienen devoción a la Santísima Virgen María, inclusive creen en el último juicio, dan limosnas y tienen moral en sus vidas. Lo que ellos no están diciendo es que los musulmanes pueden tener varias esposas y que esa felicidad en el cielo está indicada por tener muchas esposas. Mientras más esposas tienen, más felices serán en el cielo. Tampoco dicen en el párrafo que ellos nos están haciendo la guerra y nos consideran blasfemos e idólatras porque adoramos a nuestro Señor. Rechazan absolutamente la Santísima Trinidad. Todo esto no se menciona en lo absoluto. Una consecuencia de dicho párrafo es que los obispos alemanes han ordenado a todos los sacerdotes de las parroquias a que les permitan a los musulmanes usar sus parroquias y sus jardines de infancia para su culto. Sigue a esto que cada año en Roma la Santa Sede les da una felicitación a los musulmanes por el comienzo del mes donde ayunan, Ramadán, diciéndoles que la bendición de Alá caiga sobre ellos. Otra consecuencia es que hace unos pocos años el alcalde de Roma les concedió cerca de 200.000 pies cuadrados de terreno gratis como regalo a los musulmanes para la construcción de un centro islámico, donde se encuentra una enorme mezquita, la más grande que existe fuera del mundo islámico. Para la colocación de la primera piedra, la Santa Sede envió sus delegados para tan importante ceremonia. Mis queridos amigos, lo que el Islam no alcanzó en los siglos XVI y XVII, lo han logrado por medios pacíficos a través de la inmigración, invadiendo todos nuestros países. Por ejemplo, acabo de leer un artículo que dice que en Inglaterra una mezquita es abierta cada 2 meses. Cada 2 meses. Esto es increíble. Imagínense si nosotros pudiésemos abrir un centro para la misa cada 2 meses. Esta inmigración de pakistaníes a Inglaterra, Escandinavia, de los turcos a Alemania, de los árabes a Francia,
está destruyendo completamente nuestra identidad nacional y mucho más, a toda la cristiandad. ¿Por qué nuestros ancestros pelearon en contra de los turcos el 7 de octubre del 1571 en la batalla de Lepanto? ¿Por qué pelearon el 12 de septiembre de 1683 a las puertas de Viena? Porque sabían del gran peligro en juego, especialmente del peligro para la fe, de manera que pelearon contra aquellos que no reconocen la divinidad de nuestro Señor, de la Iglesia, de la Santísima Trinidad, de aquellos que no tienen el mismo Dios. ¿Qué dice el concilio acerca de los judíos? El decreto trata este asunto en el número 4. Es un asunto delicado, pero miremosle un poco bajo la luz de la teología. Está bien claro que Dios ha elegido una gente para preparar la venida del Mesías. Preparado por los profetas, fue rechazado por su propio pueblo, que inclusive lo crucificó. Está claro que nosotros, los cristianos, somos los herederos que los profetas anunciaron y lo que nos trajo nuestro Señor. Tenemos la fe de Abraham. Él es realmente nuestro Padre. Tenemos la misma fe. Abraham creyó en el futuro Redentor. Nosotros creemos en el mismo Redentor que ha venido. El mismo Redentor, la misma fe. Está claro también que los judíos de nuestros días no pueden ser llamados nuestros hermanos mayores en la fe. ¿Cómo es posible que el Papa pudiese decir tal cosa cuando visitó la sinagoga en Roma hace 3 años atrás? Para la época que se escribió este libro, ¿ok? Otra pregunta. ¿Podemos decir que los judíos son culpables de haber matado a Dios? Nosotros tenemos que decir que sí, porque son ellos los que pidieron la muerte de nuestro Señor y pidieron que su sangre cayese sobre sus cabezas y en las cabezas de sus hijos. Quiero dejar bien claro, no hablo acerca de la raza de los judíos, hablo de los judíos como religión. De manera que, ¿qué hay con los judíos de nuestros días? Bueno, a menos que estos no se retracten de este crimen cometido por sus ancestros, ellos son culpables de él. Ellos se deben disociar de ese crimen y reconocer a nuestro Señor, se deben bautizar y convertirse en sus discípulos. Mis queridos amigos, tal simpatía desviada hacia otras religiones necesariamente llevan a eventos como los de Asís, donde el Papa reunió todas las religiones para rezar por la paz en el mundo. Esto destruirá el orden sobrenatural. Ya no hay ninguna preocupación por la fe, por la gracia santificante, sino que se reemplaza por campañas en contra del racismo, cantar por la paz, cuidar el medio ambiente, el desarrollo de la tecnología, el progreso social en diferentes países, en el tercer mundo, etc. El espíritu del indiferentismo está penetrando por todas partes, desde las más altas esferas hasta los más pequeños pueblecitos del mundo. Yo estuve recientemente en Sri Lanka, la isla al sur de la India, y los fieles allí me contaron a mi arribo que justamente el domingo anterior el sacerdote de la parroquia había dicho que en un futuro habrá una sola religión mundial, que los ídolos que hasta el día de hoy
habíamos rechazado, los tendremos que adorar y reverenciar en el futuro, y que aquellos que derramaron su sangre por la fe estaban un poco locos. Bueno, con esto concluimos este documento y esta sección del libro, y los invitamos a que vean en los próximos días el próximo documento, que se llama Dignitatis Humanae, que es sobre la Declaración de la Libertad Religiosa. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.